En el día de ayer, durante un sendo debate sobre la seguridad del país, la senadora Paloma Valencia calificó la paz total de Petro como un verdadero fracaso y dijo que el incremento del narcotráfico y la violencia de Colombia tiene un culpable propio y es el nefasto gobierno Petro. Además, contradijo al impresentable senador Iván Cepeda, quien intentó decir que el Centro Democrático, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, siempre estuvo de acuerdo con este desaguisado de paz total que se inventó Petro para encubrir y darle más poder a sus camaradas del ELN. Veamos la contundente respuesta de la senadora Paloma Valencia ante el fracaso que ha sido la paz total de Petro, la cual está dejando a este país en una crisis de orden público que amenaza, como lo advierte la Defensoría del Pueblo, con extenderse a lo largo y ancho de todo el país. Debo recordar que en la convención hecha por la Federación Nacional de Ganaderos, el expresidente Álvaro Uribe, director del Centro Democrático, si entiendo bien, saludó que esta federación hubiera ratificado la continuidad del presidente de ese importante gremio en los diálogos con el ELN. Así que interpreto que el Centro Democrático ha respaldado estos diálogos. Sí, yo lo escuché, senadora. Lo escuché, el discurso, si usted quiere lo podemos poner, pero bueno, no voy a discutir eso. Gracias, señor presidente. Mire, la primera pregunta que uno le asalta sobre la situación del Catatumbo es si esto no era previsible y evitable. Y en mi opinión, era tanto evitable como previsible. En sendos debates sobre la seguridad del país, aquí, en esta misma plenaria, le expresamos al ministro de Defensa y a todos sus asesores lo que estaba pasando con la paz total. El gobierno salía a defender el proceso de paz total diciendo que todo iba divinamente, que no había sino que mirar el índice de homicidios en el país, y contestaban que viendo las cifras de soldados y policías heridos o asesinados, había que ver que el país estaba pacificado. Argumento que le volví a escuchar hoy a la señora ministra de Justicia, diciendo que la paz había funcionado divinamente. Aquí les mostramos, antes de que salieran las cifras de la ONU, que estaban fracasando estrendosamente en la lucha antidrogas, porque se habían dedicado, señor ministro, a la incautación. Y yo le mostré con una proyección sobre la producción de cocaína del país, que era la cifra más baja de incautaciones de los últimos 12 años. Salieron las cifras de las incautaciones y no solamente teníamos razón, sino que estábamos nadando en cocaína. 2.500 toneladas métricas de cocaína se están produciendo en este país. Para que los colombianos lo comparen, en la época de Pablo Escobar se producían 500. Entonces, aquí no nos pueden venir a decir que este es un decreto ante unas circunstancias casi que imposibles de predecir. El gobierno no quiso combatir el narcotráfico. Y aquí se los dije, señor ministro, están las grabaciones que no me dejan mentir. No se dejen confundir por el índice de homicidio, porque hay lo que se llama la calma chicha, que es cuando los grupos ilegales están creciendo. Las propias cifras del ministerio mostraban que a un año y medio del gobierno de Gustavo Petro habíamos crecido en 3.500 guerrilleros en el país. Las de la Defensoría, el aumento territorial de los grupos ilegales sobre Colombia. Y a eso súmele la desarticulación de las fuerzas, más de 70, 80 generales que salieron, más de 30% de los coroneles, las naves de las Fuerzas Armadas, todas en tierra, 60% de las aeronaves de la policía en tierra y unos porcentajes parecidos en las demás. Y entonces uno se pregunta, ¿en serio no sabían que los grupos ilegales iban a empezar a combatir entre ellos para hacerse a los negocios ilegales? ¿Acaso esto no le había pasado a Colombia antes? ¿Acaso no sabían que el Catatumbo, como el Cauca, el Caquetá, el Putumayo, Nariño, están dominados por esos grupos ilegales dedicados al secuestro, a la extorsión? ¿Acaso no han oído el clamor de miedo que hay entre los colombianos porque están a merced de los violentos? Yo creo, señor presidente, que aquí el gobierno tiene que hacer una serie de reconocimientos, porque no pueden seguir con la política de darle beneficios a los violentos.
Acuérdese, aquí hemos venido en la paz total. Señor ministro, ¿cuántos de los guerrilleros del ELN, que fueron casi 32, que ustedes liberaron, están capturados nuevamente? Señor ministro, ¿cuántos de los gestores de paz que siguen delinquiendo han sido capturados y llevados a las cárceles? Porque de nada sirve que ahora tengan un nuevo procedimiento para expedir los decretos que pagamos normalmente aquí en el Congreso, cuando aquí en el Congreso hemos sido testigos que el único propósito de este gobierno ha sido darle plata y beneficios a los violentos. Les proponemos que cambien esa receta y los lleven a la cárcel para que Colombia pueda volver a tener paz. Gracias, señor presidente.